Epafras, compañero de San Pablo, siervo fiel de Cristo. Epafras, aunque no es uno de los nombres más mencionados en las Escrituras, representa una de las figuras más puras de servicio, humildad y fidelidad en el Evangelio de Jesucristo. Su nombre aparece apenas unas pocas veces en el Nuevo Testamento, pero esas pocas menciones bastan para revelar el corazón de un hombre consagrado, un compañero de lucha, un intercesor incansable y un verdadero colaborador del apóstol Pablo. En un tiempo donde la Iglesia estaba naciendo entre persecuciones, falsas doctrinas y el reto de extender el reino de Dios en medio de un mundo pagano, Epafras se levantó como un ejemplo de lo que significa ser un creyente comprometido con la obra del Señor, no buscando su propia gloria, sino trabajando silenciosamente para que Cristo fuera conocido y exaltado. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, menciona a Epafras con palabras de profundo aprecio y respeto. En Colosenses 1 leemos: «Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, el cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu». Esta breve descripción contiene un testimonio poderoso. Pablo lo llama consiervo amado y fiel ministro de Cristo. Estas palabras, viniendo de un hombre como Pablo, quien entregó su vida por el Evangelio, tienen un peso especial. Epafras no era un seguidor superficial ni un colaborador ocasional. Era un siervo fiel, alguien que entendió que servir a Cristo no era una tarea parcial o circunstancial, sino una entrega total de su vida al Señor. La palabra ministro en este contexto no se refiere simplemente a un cargo o título, sino a alguien que sirve con devoción, sacrificio y amor. Epafras era de aquellos que no buscaban el reconocimiento humano, sino que trabajaban para agradar al Señor. Su labor entre los colosenses fue tan significativa que Pablo lo consideró digno de mención en su carta inspirada por el Espíritu Santo. En tiempos en que muchos buscaban prominencia o prestigio dentro del ministerio, Epafras brilla por su humildad. Él no aparece como un predicador famoso, ni como un líder carismático, sino como un hombre de oración, entrega y fidelidad. Su ejemplo nos enseña que el reino de Dios avanza gracias a hombres y mujeres como él. Personas que, en silencio, oran, sirven, predican y sostienen la obra del Señor con fidelidad inquebrantable. Epafras, según se cree, fue el fundador de la iglesia en Colosas, una ciudad situada en la región de Frigia, en Asia Menor. No fue Pablo quien personalmente fundó esa iglesia, sino Epafras, quien posiblemente fue convertido por el ministerio de Pablo en Efeso y luego llevó el Evangelio a su propia ciudad. Esto revela su celo misionero y su compromiso con la Gran Comisión. Él no esperó que otros vinieran a evangelizar su tierra. Tomó la responsabilidad de llevar el mensaje de Cristo a los suyos. Epafras entendió que la fe verdadera no puede quedarse callada, que aquel que ha sido transformado por el poder de Cristo tiene la obligación sagrada de compartir esa luz con los demás. En la carta a los Colosenses, Pablo advierte a la iglesia sobre las falsas doctrinas y las influencias filosóficas que intentaban desviarlos de la pureza del Evangelio. Es probable que Epafras, preocupado por su iglesia, haya viajado a Roma donde Pablo estaba prisionero para consultarle sobre estos problemas y buscar consejo apostólico. Allí, en medio de su preocupación pastoral, Epafras mostró su corazón de intercesor. No fue a Pablo buscando reconocimiento ni ayuda personal, fue a interceder por su pueblo. Quería que los colosenses permanecieran firmes en la fe, que no se dejaran engañar por los falsos maestros. Por eso, cuando Pablo escribe desde la prisión, menciona con ternura a su amigo y colaborador, resaltando su amor por los creyentes de Colosas. En Colosenses 4 leemos: «Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis». Estas palabras revelan la esencia del ministerio de Epafras, la intercesión. Él no solo predicaba, sino que oraba fervientemente por la madurez espiritual de su pueblo. No se conformaba con haber fundado una iglesia, se preocupaba por su crecimiento, su pureza y su permanencia en la verdad.
Cuán necesaria es hoy esa clase de siervos. En un mundo donde muchos buscan visibilidad, Epafras nos enseña el valor de la oración constante, del servicio oculto pero poderoso. Dice Pablo que siempre rogaba encarecidamente por ellos. No era una oración ocasional, ni una petición superficial, sino un clamor continuo. En el original griego, la palabra implica una oración intensa, perseverante, con lucha espiritual. Epafras intercedía con pasión, con lágrimas, con fe. Él comprendía que las batallas espirituales de la Iglesia no se ganan solo con palabras, sino en el altar de la oración. Pablo da testimonio de que Epafras tenía gran solicitud por los creyentes de Colosas, Laodicea y Hierápolis. Es decir, su corazón pastoral se extendía más allá de su propia congregación. Era un hombre que cargaba el peso de las almas en su corazón. No oraba por conveniencia, sino por amor. Epafras es un modelo de lo que significa tener compasión espiritual. Su ejemplo nos desafía a revisar nuestra propia vida de oración. ¿Intercedemos con fervor por la Iglesia? ¿Nos duele cuando otros se apartan de la verdad? ¿Sentimos carga por los perdidos y por la madurez espiritual de nuestros hermanos? Epafras nos muestra que el verdadero amor cristiano se expresa en la intercesión. En la breve carta a Filemón, Pablo menciona nuevamente a Epafras, diciendo: «Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús». Estas palabras revelan otro aspecto de su carácter, su disposición al sufrimiento por el Evangelio. Epafras no era un seguidor de Cristo solo en tiempos de comodidad, sino también en la adversidad. Su amor por Cristo y por el Evangelio lo llevó a compartir el encarcelamiento de Pablo. Estaba dispuesto a sufrir por la causa de la verdad. En tiempos donde muchos abandonan la fe ante la mínima dificultad, Epafras nos enseña el valor de permanecer fieles hasta las últimas consecuencias. Ser llamado compañero de prisiones por Pablo es un honor que pocos recibieron. Significa que Epafras estuvo dispuesto a pagar el precio de su fe. No se avergonzó del Evangelio, ni del apóstol encarcelado. Lo acompañó en su sufrimiento, sabiendo que el Evangelio de Cristo vale más que cualquier libertad terrenal. Su lealtad a Pablo no fue por amistad humana, sino por amor al Señor que ambos servían. Esa hermandad espiritual en medio del dolor revela la profundidad de su compromiso. Epafras es, en muchos sentidos, una figura que representa a los siervos anónimos del reino. Aquellos que no buscan títulos, que no tienen un púlpito famoso, pero cuya vida de oración sostiene la obra de Dios. Muchos creyentes como él sirven hoy en silencio, orando por los pastores, visitando enfermos, sosteniendo la fe de otros, intercediendo por las naciones. Ellos son los Epafras de nuestro tiempo. No tienen reconocimiento público, pero sus nombres están escritos en el cielo. El ejemplo de Epafras también nos recuerda que la obra de Dios es colectiva, no individual. Aunque Pablo fue un gigante del Evangelio, él mismo reconocía la importancia de sus colaboradores. Ningún ministerio fructífero se sostiene sin hombres y mujeres como Epafras. En la iglesia primitiva, cada creyente tenía una función. Algunos predicaban, otros oraban, otros servían. Todos contribuían para la expansión del reino. Epafras fue uno de esos pilares invisibles, cuyo servicio fue indispensable para el crecimiento espiritual de los colosenses. Su intercesión, su amor pastoral y su disposición al sufrimiento son lecciones eternas para la Iglesia. En un mundo donde el activismo y la apariencia predominan, Epafras nos llama de vuelta a lo esencial, la comunión con Cristo y la oración ferviente. Su vida muestra que la verdadera grandeza espiritual no se mide por la fama, sino por la fidelidad. Cuando Pablo escribe a los colosenses, lo hace desde la cárcel, pero su corazón se llena de gozo al pensar en hombres como Epafras. Ellos eran el fruto de su ministerio, al mismo tiempo, compañeros en la fe. Pablo no podía ir a Colosas, pero Epafras estaba allí, pastoreando, cuidando, intercediendo. Así funciona el cuerpo de Cristo. Cuando uno no puede, otro se levanta. Cuando uno sufre, otro ora. Cuando uno predica, otro sostiene. Es la cooperación del Espíritu en la Iglesia,
unida en un mismo propósito. Epafras no buscó fama, pero su nombre quedó grabado para siempre en las Escrituras. Eso nos enseña que lo que hacemos para Cristo, aunque sea pequeño a los ojos humanos, tiene valor eterno. Jesús dijo: «Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Epafras vivió en ese principio. Su vida secreta de oración produjo frutos visibles en la vida de su iglesia. Fue un intercesor que peleó batallas espirituales en el silencio, pero cuyo impacto fue eterno. Hoy, el Espíritu Santo nos llama a imitar esa fidelidad, a ser creyentes que oran con pasión, que sirven con humildad, que permanecen firmes en medio de las pruebas. La iglesia necesita Epafras modernos, hombres y mujeres que amen a Cristo más que a la comodidad, que intercedan por la pureza de la iglesia, que sostengan a los líderes espirituales con oración y apoyo, que se preocupen por la madurez del cuerpo de Cristo. Epafras no buscó ser recordado, pero su vida quedó como un testimonio eterno. Su ejemplo nos recuerda que el ministerio más poderoso no siempre es el que se ve, sino el que se ora. Sus rodillas dobladas fueron más efectivas que 1000 discursos. Su amor por la iglesia fue más fuerte que las cadenas. Y su comunión con Pablo en la prisión fue una proclamación silenciosa de que el Evangelio vale toda entrega. Cada vez que la iglesia de Cristo ha avanzado, ha sido gracias a siervos como Epafras. Hombres y mujeres que, movidos por el amor de Dios, renuncian a sí mismos para ver a otros firmes en la fe. Su vida nos invita a preguntarnos: ¿por quién estamos orando? ¿Por quién estamos intercediendo con lágrimas? ¿Estamos dispuestos a sufrir por el nombre de Cristo? Epafras nos muestra que el cristianismo no es un camino de comodidad, sino de compromiso. Que este siervo fiel inspire a cada creyente a redescubrir el poder de la intercesión. Que aprendamos a clamar por nuestras iglesias, nuestros líderes, nuestras familias y por los que aún no conocen al Señor. Que como Epafras, seamos conocidos en el cielo no por nuestros títulos, sino por nuestras oraciones. Y que cuando Cristo regrese, nos encuentre fieles, como aquel siervo que supo servir en lo oculto, amar sin condiciones y orar sin cesar. Porque al final, las palabras de Pablo sobre Epafras resumen lo que todo creyente debería anhelar: ser llamado siervo fiel de Cristo. No hay título más alto, ni recompensa más grande. Epafras no buscó su gloria, pero halló la del Señor. Y su ejemplo sigue resonando a través de los siglos, recordándonos que el verdadero ministerio es aquel que nace del amor, se sostiene en la oración y termina en la gloria de Dios. Amén.